Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes. En el marco del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, agradezco mucho la invitación de la doctora Zaida Marcano a compartir unas breves reflexiones en torno a la importancia y posibilidades de la reflexión en torno a los derechos humanos. Como abogado, como maestro de filosofía y ciencias sociales y promotor de la cultura de la paz, me gustaría invitarlos a que en el marco de estas reflexiones nos centráramos con la posibilidad de hablar sobre los derechos humanos desde una reflexión desde la praxis de la paz y los procesos de liberación. Para ello, me gustaría comenzar por lo que son las perspectivas para estudiar los derechos humanos. En el campo de estudio y reflexión de los derechos humanos, podemos encontrar diferentes perspectivas de abordaje. El maestro David Sánchez Rubio, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla, refiere que al reflexionar sobre los derechos humanos, sucede algo muy similar a lo que pensamos frente a la imagen de un iceberg. Normalmente, menciona el maestro de Sevilla, nos quedamos con la idea equivocada de que la punta del iceberg es la única realidad y olvidamos los 2/3 que se ocultan bajo el agua y que son los verdaderos cimientos. Y de esta manera, me gustaría invitarlos a darnos la oportunidad por apostar por una comprensión compleja, completa, integral y alternativa de los derechos humanos. En la línea de pensamiento de Sánchez Rubio, podemos encontrar pensadores como el jesuita Ignacio Ellacuría, Helio Gallardo y Boaventura Sousa de Santos, que nos invitan a reconocer que al igual que con la imagen del iceberg, los derechos humanos se presentan como un mundo de matices y riquezas que no nos son ajenos y que al contrario del discurso dominante, que es nuestra punta del iceberg, estos matices, estas riquezas, nos son mucho más cercanos a cada uno de nosotros, de nosotras, seamos profesionistas, abogados, padres de familia, empresarios o sencillamente ciudadanos de pie. ¿Cuál es el discurso dominante de los derechos humanos? El discurso dominante, como señala el maestro Sánchez Rubio, es aquella comprensión que tenemos de esta institución cuando solemos reducirla a la concepción normativista, estatista, burocrática, donde las instancias jurisdiccionales son las únicas responsables de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos a través de las vías formales. Un ejemplo de ellas es el juicio de amparo en el caso de nuestro país aquí en México. De tal suerte que los derechos humanos se convierten en un discurso excluyente y comprensible únicamente para abogados, estudiosos del derecho y especialistas. Pierde la posibilidad de convertirse en un lenguaje de y para la humanidad, para convertirse en un discurso contenido en un lenguaje exclusivo solo para expertos en la ley. Lo anterior, reforzado por una comprensión posviolatoria, como comentan los mencionados críticos a la visión de los derechos humanos. Se protegen cuando se violan principalmente y no antes. Ante esto, cabría preguntarnos, ¿es posible construir otros discursos? A partir de los estudios filosóficos sobre la construcción de la paz, profesionistas de diferentes ámbitos que trabajamos con seres humanos, víctimas de violencias directas, estructurales y simbólicas, estamos comprendiendo la importancia de que los procesos de paz necesitan estar consolidados en una protección amplia y plena de los derechos humanos. Pero igual creo
se comienza a comprender cómo estas instituciones jurídicas necesitan replantearse desde un cambio antropológico, epistemológico y normativo. Es decir, es imprescindible una mirada sensible, humana, multidisciplinar y restaurativa. Es necesario recuperar las historias de dolor de las víctimas que contienen sus verdaderos reclamos de justicia y no lo que el Estado cree que necesita. ¿Cómo pudiera construirse un discurso alternativo de los derechos humanos? Para respondernos esta pregunta, me parece que pensadores como Helio Gallardo e Ignacio Ellacuría, en sus análisis sobre los derechos humanos, ya sentaron algunas bases que sería muy valioso continuar explorando en esta invitación a la construcción de otros discursos o narrativas sobre derechos humanos. El punto de partida me parece que podría estar en la siguiente interrogante que nos deja. ¿Qué construcciones discursivas podríamos hacer si comenzamos a explorar aquellas experiencias que solemos situar por debajo de la punta del iceberg, como la lucha social y su dimensión sociohistórica, el carácter político y pluralista, tanto del derecho como de los derechos humanos? Y esto me lleva a una serie de preguntas de conclusión y de reflexión que espero puedan ser motor para posteriores diálogos. ¿Qué podríamos generar si más allá de nuestros esquemas normativos comenzamos a mirar a los derechos humanos como realidades sociohistóricas particulares concretas, no abstractas, que se construyen, se vulneran, se reinventan y se deconstruyen fuera de las instancias estatales? ¿Qué pasaría si comenzamos a escuchar y dar más voz a los saberes populares que a través de su sensibilidad enriquecen el componente utópico de los derechos humanos? ¿Qué posibilidades abriríamos si comenzamos a comprender la experiencia de los derechos humanos a través de las fuentes artísticas y productos culturales como la música, las canciones, fiestas, pinturas, refranes y otras expresiones que no se reducen al patrón normativo jurídico? Por último, preguntarles, ¿sería posible desarrollar una comprensión y reflexión restaurativa de los derechos humanos? Me parece que estas y otras reflexiones nos pueden ayudar a continuar este camino de construcción de nuevas alternativas de convivencia, de respeto a los derechos humanos, pero que en definitiva estos discursos, estas narrativas deben de construirse con y para las víctimas que sufren las violaciones sistemáticas a estos derechos humanos que son la fuente para su desarrollo vital y sus proyectos de vida. Les agradezco mucho la atención y nuevamente agradezco a la doctora Zaida Marcano la invitación y espero podernos seguir encontrando en posteriores diálogos sobre reflexión en torno a estos temas y otros que nos ocupan en relación a la construcción de la cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias.